quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me diga lo que me diga, aunque me diga lo que me diga, aunque me diga lo que me diga, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo
mirando atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenas tardes, queridos hermanos. Como ya veis, desde aquí, desde la pantalla, desde Internet, desde YouTube, volvemos a lo que teníamos antes para el mes de marzo y abril y parte de mayo también, de estar pues viendo hoy la palabra de Dios, estudiándola a través de este medio. Seguimos estudiando la serie de lecciones acerca de la interpretación bíblica de manera concreta. Estamos hablando de la Biblia. Ya hablamos la semana pasada acerca de qué es la Biblia. Dimos unas pinceladas introductorias acerca de qué es, qué contiene, cuál es, digamos, la trama general que recorre la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo está organizada la Biblia. Tal vez has crecido en una iglesia en la que los niños participaban en competiciones de memorización del lugar que ocupaban los libros de la Biblia. Yo por lo menos sí, yo lo recuerdo todavía. Como la profesora de escuela dominical, utilizando bloques de madera, nos hizo pintarlos de blanco y colocar en los lomos el nombre de cada libro y aprendiéndolos de memoria. O quizá tú no estás tan seguro del orden de los libros de la Biblia y te sientes intimidado cuando se trata de buscar un versículo y te da un poco de vergüenza, ¿no? De ir al índice y buscar a ver dónde está ese libro para encontrar la cita bíblica que se te ha pedido que tienes que leer. La pregunta que surge en torno a este tema de la organización de la Biblia es: ¿existe algún orden o alguna lógica discernible en la manera en la que los libros de la Biblia se han dispuesto? ¿Cuándo se añadieron las divisiones por capítulo y versículo? Estas son algunas de las cuestiones que responderemos en la lección de hoy. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la división básica. La división básica, como ya vimos la semana pasada, es la de los dos testamentos. Las primeras 3/4 partes de la Iglesia fueron escritas entre el año 1400 a.C. y el 430 a.C. Incluyen 39 libros en hebreo, aunque Daniel y Esdras tienen algunas pequeñas porciones en arameo, que es una lengua semítica relacionada. Esta parte de la Biblia es conocida como Antiguo Testamento. Los judíos no cristianos, por supuesto, simplemente se refieren a estos libros como su escritura, o Tanakh, acróstico hebreo para ley, profetas, escritos, y los judíos que rechazan a Jesús como Mesías no reconocen, lógicamente, como el Nuevo Testamento de manera inspirada. La palabra testamento proviene de la palabra latina testamentum, la cual significa pacto o acuerdo. Aparentemente, la primera persona que usó este término para describir las divisiones de la Biblia fue el apologeta de la iglesia primitiva Tertuliano, que estuvo entre el 160 y el 225 después de Jesucristo. En su escrito Contra Marción, la idea de la Biblia siendo organizada alrededor de dos pactos entre Dios y la humanidad no fue algo nuevo de Tertuliano, sin embargo, sino que se halla explícitamente en muchos textos bíblicos. Jeremías 31, del 31 al 33, escrito entre el 626 y el 580 a.C., predice la llegada del Mesías con una explícita referencia a un nuevo pacto. Leemos: Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al instituir la cena del Señor en la noche en la que fue traicionado, Jesús aludió al cumplimiento de la profecía de Jeremías en su muerte, diciendo en Lucas 22:20: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dado que Jesús enseñó que su muerte y resurrección instituyeron el nuevo pacto prometido por Dios, era natural que los libros que testificaron y expusieron esta realidad se refiriesen al Nuevo Testamento.
Por lo tanto, los cristianos llaman a los 27 libros inspirados que provenían de los apóstoles de Jesús y sus colaboradores Nuevo Testamento. Estos libros, los cuales completan la última cuarta parte de la Biblia, fueron escritos entre el 45 y el 90 después de Cristo. En cuanto al número y orden de los libros del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento incluye 39 libros individuales. Estos libros varían en género literario desde la narrativa histórica a la poesía romántica y tal como aparecen en nuestra Biblia castellana se organizan temáticamente. Ahí os he enviado en esta semana la primera figura, el primer cuadro donde nos podemos ver los libros ordenados del Antiguo Testamento, entre ley, libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. En primer lugar, los libros de la ley, que van de Génesis a Deuteronomio. Estos 5 libros son también llamados los libros de Moisés o Pentateuco. Pentateuco es una palabra griega que significa 5 libros. Estos libros describen el origen del mundo, los comienzos de la nación de Israel, la elección de Dios de Israel, las leyes dadas a esta nación y su llegada a las fronteras de la tierra prometida. A continuación vienen los libros históricos, que abarcan desde Josué hasta Esther. Estos 12 libros recuentan los tratos de Dios con Israel primordialmente a través de la narrativa histórica. A continuación tenemos los libros de sabiduría y cantares, que van desde Job hasta Cantares de Salomón. Y estos 5 libros, incluyen proverbios, otra literatura sapiencial antigua y canciones. A continuación tenemos a los profetas mayores, de Isaías a Daniel. Estos 5 libros se llaman profetas mayores a causa de su longitud, no porque sean más importantes. Estos libros testifican acerca de las múltiples advertencias, instrucciones y promesas que Dios envió a Israel a través de sus voceros divinos, los profetas. Y por último tenemos a los profetas menores, que abarcan desde Oseas hasta Malaquías. Estos libros proféticos son más cortos y por lo tanto se los llama menores. En la colección de las escrituras del judaísmo antiguo eran contados como un solo libro, llamado el libro de los 12, esto es, los 12 libros proféticos. Si uno ha de visitar una sinagoga judía moderna y toma una copia de las escrituras hebreas, esta incluye exactamente el mismo contenido que el Antiguo Testamento cristiano, pero con un orden diferente. Desde tiempos ancestrales, los judíos han organizado sus santos escritos en 3 divisiones principales: la ley, o Torá, los profetas, los Nevi'im, y los escritos, o Ketubim. Los 5 primeros libros de la Biblia hebrea son los mismos del Antiguo Testamento cristiano, los libros de Moisés o la ley. Después de esto, sin embargo, el orden cambia notablemente y a veces múltiples libros son agrupados juntos. El último libro de la Biblia hebrea, en realidad, es Segunda de Crónicas. Jesús posiblemente alude al orden tradicional judío de las escrituras hebreas en Lucas capítulo 11, versículos del 49 al 51, donde dice lo siguiente: por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. De acuerdo al orden canónico judío, la Biblia hebrea comienza con Génesis y termina con Segunda de Crónicas. Por lo tanto, Abel es el primer mártir, encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 8, y Zacarías es el último, en Segunda de Crónicas capítulo 24, versículos del 20 al 22. Jesús también hace referencia a la triple división del canon judío cuando habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos en Lucas capítulo 24, versículo 44. A veces la sección de escritos simplemente era nombrado usando un libro más prominentemente usado en esa sección, como pudieran ser los salmos. Cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego y al latín, los libros comenzaron a aparecer con un arreglo más temático, del que definitivamente se derivaría nuestro orden en la Biblia castellana. Incluso así, no existe una completa uniformidad sobre el orden de los libros entre los primitivos manuscritos griegos y latinos o entre las traducciones más antiguas. Conociendo esta variedad en los manuscritos, esto debería prevenir a los modernos intérpretes de afirmar una sanción o un significado divino de un orden particular de libros en nuestra actual Biblia castellana. Vamos a hablar del número y del orden de los libros del Nuevo Testamento.
Durante el ministerio terrenal de Jesús, él empleó una variedad de impactantes métodos mnemotécnicos, como por ejemplo rimas, detalles inesperados e historias cautivadoras. Más aún, él prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les traería estas enseñanzas a su memoria. Encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, las historias de Jesús aparentemente se contaron primordialmente como una tradición oral que fue cuidadosamente salvaguardada y transmitida por testigos. Así lo atestigua Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Con el tiempo, las colecciones autoritativas de estas historias fueron escritas y fueron reconocidas por la Iglesia al tener una sanción apostólica, como fueron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas también escribió un segundo volumen, conocido como Hechos de los Apóstoles, explicando cómo el Espíritu Santo vino tal y como se había predicho y cómo impulsó a la Iglesia primitiva a salir al exterior para testificar sobre Jesús, el Mesías. Mientras los apóstoles abrían iglesias por todo el antiguo imperio romano, continuaron instruyendo a estas comunidades por medio de cartas. Desde el principio, estas cartas apostólicas fueron copiadas, se les dio circulación y fueron reconocidas como autoritativas e intemporales para la vida de la Iglesia. Encontramos referencias, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículos 16, y el segundo de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. 13 de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, de Romanos a Filemón. Las cartas de Pablo están organizadas en el Nuevo Testamento por orden decreciente de tamaño. Primero las comunidades y después a las personas individuales. Una excepción es Gálatas, la cual, aunque es solo un poco más corta que Efesios, puede haber sido puesta antes que Efesios como un frontispicio a la colección de las cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses y Colosenses, por su uso del término canon o regla, término que encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 16. Si hay más de una carta escrita a la misma comunidad o persona, las cartas se mantienen juntas. La carta anónima de Hebreos a los judíos cristianos fue aparentemente incluida tras las cartas de Pablo porque algunas personas de la iglesia primitiva creyeron que Pablo o algún colaborador de Pablo había escrito esta carta. Otras cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Santiago, por Pedro, por Juan, por Judas. Tal vez estas cartas fueron arregladas por orden decreciente de prominencia del autor. Pablo menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 9, a Santiago, Cefas o Pedro y Juan como pilares de la iglesia en Jerusalén. Esta lista paulina refleja el orden de sus respectivas cartas en el Nuevo Testamento, que son Santiago, primera y segunda de Pedro, y primera, segunda y tercera de Juan. La carta de Judas, un hermano de Jesús, aparece a continuación. Y el libro final del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, es una mezcla de géneros, incluyendo cartas, profecía y apocalipticismo. Gran parte del libro trata de visiones o imágenes simbólicas que apuntan al fin del mundo y está colocado como el último libro del canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí lo podréis ver en otra de las imágenes que os he enviado en esta semana, esa lista que comprende los evangelios y hechos, las cartas paulinas y las cartas generales o universales. Es digno de notar que la práctica de incluir múltiples obras literarias dentro de un libro no fue ampliamente atestiguada hasta al menos finales del segundo siglo después de Cristo. Anteriormente a este tiempo, muchos libros de la Biblia habían circulado como rollos individuales. Una comunidad de creyentes podía haber tenido una especie de armario anaquel en el que fueron guardando los rollos variados con comentarios al final para identificar su contenido. En los siglos II y III, sin embargo, los libros ya con múltiples hojas, como los códices, comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Algunos eruditos han sugerido que el impulso canónico de los cristianos primitivos fue la fuerza tras la creación del códice o del código. Vamos a hablar acerca de las divisiones por capítulos. Los primitivos cristianos y judíos a menudo citaban las escrituras con referencia a un libro, a un autor o a un evento textual, pero con poca especificidad. Jesús, por ejemplo, en referencia al relato de Moisés, se refiere al texto simplemente con la frase «en la zarza», hecho que encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 26 y en Lucas capítulo 20, versículo 37. Al empezar a copiarse, leerse y comentarse los textos bíblicos, algunos realizaron intentos por subdividirlos y etiquetarlos. Por ejemplo, Eusebio, cuya vida
transcurrió entre el año 260 y el 340 después de Cristo, un prominente historiador de la Iglesia primitiva dividió los 4 evangelios en un número de cánones o divisiones. Los cánones de Eusebio están incluidos en manuscritos antiguos como el Codex Vaticanus. Del mismo modo, los antiguos rabíes judíos aplicaron varias subdivisiones organizacionales al texto. Nuestras divisiones por capítulos actuales fueron añadidas al Antiguo y el Nuevo Testamento por Stephen Langton, alguien que vivió entre el 1150 y el 1228 después de Cristo, que fue arzobispo de Canterbury a principios del siglo XIII mientras daba conferencias en la Universidad de París. Langton añadió las divisiones al texto latino y las subsiguientes publicaciones siguieron este formato. Las divisiones por capítulos de Langton fueron insertadas de forma modificada en el texto hebreo por Salomón ben Ismael alrededor del año 1330. A la luz de este contexto, parece poco sabio afirmar cualquier significado divino tras la división por capítulos de Langton, la cual es ampliamente reconocida por romper el texto innaturalmente en algunos puntos. Por ejemplo, la división entre los capítulos 10 y 11 de 1 de Corintios introduce una poco natural ruptura en el pensamiento de Pablo. Podéis incluso ir a vuestras Biblias y comprobarlo. ¿Qué podemos decir de las divisiones por versículos? Pues las divisiones por versículos de nuestro Antiguo Testamento moderno están basadas sobre la versificación estandarizada de la familia de escribas judíos Ben Asher alrededor del año 900. Cuando las divisiones por capítulos de Langton se añadieron a la Biblia hebrea en una fecha posterior, las divisiones por capítulos a veces se tuvieron que ajustar al esquema Ben Asher. Por lo tanto, a veces hay pequeñas diferencias entre los números que podemos encontrar de capítulo y versículo en las Biblias hebreas y castellanas. Los eruditos generalmente reconocen la superioridad de las divisiones hebreas a la hora de mantener unidas unidades de pensamiento. Las divisiones de versículos en el Nuevo Testamento, por otro lado, fueron añadidas a un texto bilingüe latino y griego de 1551 por Robert Stephanus Estienne, un impresor de París. Partiendo de un oscuro comentario del hijo de Estienne, algunos eruditos han afirmado que el impresor realizó las divisiones por versículos mientras iba a caballo en un viaje desde París a Lyon, para así explicar las veces en las que aparecían rupturas poco naturales. Más bien, el hijo de Estienne intentó decir que su padre dividió el texto mientras estaba en cama en posadas durante el trayecto. Anteriormente a las divisiones por versículo de Estienne, los eruditos bíblicos fueron forzados a referirse a los textos con frases como a mitad de camino dentro del capítulo 4 de Gálatas. Tuviese los fallos que tuviese, la versificación de Estienne fue un gran avance a la hora de permitir la especificidad en la citación. La primera Biblia castellana en tener divisiones fue la Reina Valera, de 1569. Aunque Estienne todavía sigue siendo criticado por algunas de sus segmentaciones, es virtualmente impensable que cualquier otro esquema pudiese desafiar la universal aceptación de su sistema. De nuevo, conociendo la historia de nuestra actual división en versículos, esto debe prevenirnos a la hora de involucrarnos en matemáticas biblias demasiado creativas, afirmando un significado divino tras nuestros actuales números de versículos. Hasta aquí el tema de la organización de la Biblia. Espero que haya sido interesante y que hayáis podido aprender algo nuevo. Os voy a dejar algunas preguntas para reflexionar, para que os podáis preguntar a vosotros mismos en vuestros hogares temas relacionados con la lección de hoy. En primer lugar, cuando hemos hablado del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿has pensado que el término testamento significa pacto? ¿Cómo afecta a tu lectura de la Biblia el hecho de saber que está basada en pactos entre Dios y la humanidad? Es muy interesante. Otra pregunta. Antes de saber lo expuesto anteriormente, ¿de dónde creías que procedían los versículos y los capítulos de la Biblia? ¿Qué idea tenías en mente? En tercer lugar, otra pregunta es ¿qué nuevo hecho has aprendido sobre la Biblia en este estudio? Espero que sí, que hayas sacado algo distinto, algo que de verdad te haya interesado y que también puedas utilizar a la hora de interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Esta lección ha suscitado alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda? Ya sabes que estoy a tiro de un WhatsApp como pastor de la iglesia, así que cualquier pregunta al respecto del tema de hoy, de la organización de la Biblia, puedes hacerlo con total libertad. Y por último, la última pregunta que quiero plantearte en esta tarde es, ¿podrías recitar por orden los libros de la Biblia? ¿Te lo sabes o no te lo sabes? Si no es así,
si todavía parece que la memoria se ha borrado después de tanto tiempo, desde que éramos unos niños, o si nunca te has planteado a memorizártelos, márcate como meta en esta semana aprendértelos durante todos estos días, hasta que nos volvamos a encontrar el próximo jueves. Para mayor estudio, para profundizar un poquito más en este estudio de la organización bíblica, te sugiero dos materiales. Primero de ellos, aunque está en inglés, nos habla acerca de The Making of the New Testament, Origin, Collection, Text and Canon, de Arthur Patzia. Este libro, que se traduce como, digamos, la hechura del Nuevo, o la creación del Nuevo Testamento, origen, colección, texto y canon, nos va a dar una idea mucho más profunda, mucho más detallada acerca de cómo el texto bíblico es el que tenemos y cómo ha venido a ser, qué clase de evoluciones ha ido sufriendo hasta el día de hoy. Y después también tenemos otro libro que es El viaje desde los textos a las traducciones, el origen y desarrollo de la Biblia, cuyo autor es Paul Beckner, así que también, aunque está en inglés, pues si alguien tiene interés y es un poco políglota, pues sabe que puede también tener aquí otro material interesante para incidir en la idea de la organización bíblica. Bien, pues sin nada más que deciros acerca de esta lección, pues os emplazo hasta la próxima lección, que va a tener que ver de manera concreta con el tema de quién escribió la Biblia, los seres humanos o Dios. Así que os dejo ya con la doxología final para despedirnos hasta el próximo día, hasta el próximo domingo. Que el Señor os bendiga.